Todo el mundo sabe, o por lo menos debería saber, que la vida está continuamente hablándote. Otra cosa es que tú seas capaz de escucharla. Pues del mismo modo, he pensado que un podcast también te está hablando, aunque quizás no entiendas lo que te está diciendo. Y por eso pues me he puesto a hacer un trabajo complicado, complicado, más que complicado, laborioso, con toda la serie de datos que voy pudiendo recabar, que quizás no sean tantos como podría si estuviera en otra plataforma, pero con los que tengo voy a intentar sacar alguna conclusión y a ver qué me está diciendo. El tema es que va a ser bastante largo porque no son pocos los episodios que llevo publicados, más de lo que yo pensaba. Hola, esto es Diario de Argifonte, el diario sonoro de Víctor Gabriel, y ahora comienza un nuevo episodio. Y es que me he puesto a pensar que si están continuamente, aunque nosotros no queramos, extrayendo datos de nosotros continuamente, mañana, tarde y noche, ¿por qué no hago lo mismo con ellos? Es decir, con la plataforma que tengo y intentar extraer de ahí la información. ¿Por qué voy a estar preguntando a la audiencia, la que sea, en el episodio que sea, que lo mismo está simplemente de paso? Y con lo difícil que haya interacción, que hay algunas, sí, pero es difícil, porque voy a estar molestando. Si normalmente se escucha un episodio y se pasa al siguiente podcast que tiene otro episodio nuevo, pues entonces con lo que tengo voy a ver qué puedo hacer. Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. Como comentaba en una entrevista hace una semana y algo, a mí me ha servido para ir evolucionando lo que es hacer el podcast, y anteriormente hacer un blog me ha servido para ir evolucionando las ideas y no quedarme siempre encerrado en la misma idea, que al final lo único que hace es calentarte y no evoluciona. Al final termina habiendo más problemas que otra cosa, porque el agua estancada pues al final se termina pudriendo. Entonces la mejor forma de ir evolucionando y avanzando y que ese agua no se quede estancada, sino que vaya corriendo, era crear, escribir, comentar, reflexionar. Y lo estoy compartiendo porque eso puede servirle también a otras personas de ver otro punto de vista. ¿Qué pasa? Que también me he dado cuenta que quizás he estado creando cosas repetidas. Entonces, no solamente qué puedo extraer de esa información que ya he creado en estos 275 episodios, sino de qué he hablado, qué he repetido, y de esa forma no volver a repetir esos temas. Y si lo hago es para intentar evolucionar, escucharlo y ver si he vuelto a caer en cada uno de ellos en la misma visión o el mismo punto de vista, y si es posible hacer un pasito más en esa evolución. No tener que esperar, como te pones a ver la filosofía, historia de la filosofía, y te das cuenta que a lo mejor de un paso a otro pues han tardado 200 años. Si hago esto, quizás puedo hacer que de un episodio a otro puede dar un pequeño salto y a mí me sirva para mejorar. Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. Y esto me llevó a pensar que necesitaba meter la información en un mismo lugar, porque ya había empezado a poner en una base de datos cosas, pero no me gustaba la forma de buscarlo, no me sentía cómodo. Entonces pensé en una hoja de cálculo, pero la hoja de cálculo, una hoja en cada hoja sería un episodio, pero la búsqueda no me resultaba cómoda. Entonces decidí pensar en un documento de texto y en cada hoja de ella escribir cada uno de los episodios. Sí, facilitaba lo que es la búsqueda, pero después no me facilitaba lo que era la creación de gráficos, que de forma, como digo, gráfica, sería más cómodo poder observar alguna evolución o algún cambio o alguna repetición en todo lo que yo estoy hablando. De manera que al final quizás hay opciones mejores. Caí en poner en una hoja de cálculo, en una misma hoja de cálculo, todos los datos de cada uno de los episodios, de manera que en una fila estaría solamente la información de un episodio y cada columna sería la información que yo deseaba poner. ¿Qué ocurre? Que me he dado cuenta, al poner los datos tal y como se me van presentando en la aplicación de Anchor, que por cierto se ha actualizado hace cuestión de horas, no son suficientes. Es decir, tengo que extraer más información de la que yo pongo para ver si he compartido ese episodio con alguien, si he tratado algún tema relacionado con un tema
secundario y que no lo reflejo en la información, lo que me obligaría a probablemente quizás no escucharlos todos, pero sí escuchar parte o gran parte de los episodios. Y como digo, son bastantes, pero vamos, es un trabajo que me va a servir para también recordar, ver y decir, bueno, esto no lo he tratado, o esto lo he tratado de forma muy somera, o quizás necesito dejar este tema o zanjarlo de una vez para seguir adelante, que es la mejor forma. Quizás haya otra, y si conoces una mejor, pues estoy encantado para poder escucharla, pero de momento sí, una hoja de cálculo y sobre esa intentaré trabajar. Espero que no me asocie y me haga estudiar, estudiar, sí, más o menos sería estudiar una relación y al final llegar a la conclusión de que quizá me escuchan personas a partir de tal edad con tal ropa y que lo hacen abriendo un grifo. Unas cosas estas raras de que salía hace unos cuantos años cuando empezaban las asociaciones de datos en plan bruto, no refinado, y te decían, todas las personas que llevan los zapatos desatados y la camiseta azul escuchan tal programa de radio, cosas así raras. No, espero llegar a conclusiones bastante más interesantes que eso. El podcast de Víctor Gabriel. Es la intención que tengo. Otra cosa es que puede que tarde muchísimo tiempo en completarlo y habrá episodios por medio que tendré que ir incrementando esa información. Tendré que buscar también categorías, seguramente tendré que quitar algunas de las columnas que he puesto porque no me sirvan para nada y subirle otras y añadir información. Pero quizás eso me sirva a mí para ver mis tendencias, hacia dónde estoy pensando, que quizás haya cambios, que no, quizás, seguramente, no es que quizás, seguramente haya cambios en mi punto de vista sobre algunas situaciones, algunas creencias, algunas formas de pensar mío. Y viendo eso, pues quizás me sirva incluso mejor para conocerme a mí mismo más que a la audiencia. Tiempo me va a hacer falta, seguramente. Pero bueno, es que es lo que hay. Así que espero que se vaya viendo la evolución. Me molesta bastante las tendencias que hay en otras plataformas. Entonces voy a lanzar mi propia sugerencias sobre la escucha de otros episodios de otras personas que hacen unos proyectos bastante interesantes. Si quieres escucharlo, lo tienes aquí a continuación. Hola, ¿qué tal? Soy Marcolino Style, Marcos para los amigos. Y bueno, a lo mejor me conoces por alguno de los podcasts que llevo a cabo o quizás por alguna otra razón. Sea como sea, hoy me gustaría hablarte sobre uno de los podcasts que se llama Lo que sé de Norcorea. Un podcast que, bueno, se debe precisamente a una recomendación que me hizo Víctor Gabriel. Y bueno, esa recomendación fue que, digamos, compartiese esa curiosidad que tengo por el país, por Corea del Norte, con otras personas. De hecho, la curiosidad sobre este país me surgió a mí, por lo menos no por el ejército, ni por las bombas, ni nada de esto, ni mucho menos por los misiles, ni nada de esto, sino por una cuestión de faldas. Y sí, no, en el primer episodio del podcast lo explico bien, ¿vale? Para que no se malentienda. Bueno, el podcast está disponible en las plataformas habituales, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en otras más también. Pero bueno, si eres de los que les gusta el feed, pues también está el feed. El podcast ya lleva 80 episodios y en el episodio 81, si no hay novedad, espero poder hablar sobre Lazarus, este grupo de hackers o ciberdelincuentes que son norcoreanos y que causan estragos por todo el mundo. O eso parece. Nada, lo dicho, si no hay novedad, muy pronto ese episodio 81 estará disponible y por supuesto tú puedes consultar el podcast y disfrutar de él. Por supuesto tienes esos 80 episodios para poder entender alguna cosa más, y si encima sigues las notas del episodio, que es donde pienso yo que está lo gordo de todo el contenido, yo creo que vas a tener, en unas vacaciones de un mes no creo que te acabes todo lo que hay por ahí. Insisto, espero que
te sea de utilidad, que puedas disfrutar de ello y, por supuesto, pues compartir tus impresiones. Nos vemos pronto, nos vemos allí, en ese episodio 81. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.